EcoDesigner de Graphisoft permite a los arquitectos realizar evaluaciones energéticas de sus proyectos utilizando el dinámico, fiable y certificado motor de cálculo BibCore de Strusoft dentro de Archicad. El informe de la evaluación energética suministra información de manera instantánea del diseño al reflejar la eficiencia energética del edificio y los elementos utilizados, el consumo energético anual y mensual y la huella de carbono. EcoDesigner utiliza un flujo de trabajo de 3 pasos para determinar las características energéticas del proyecto, como es el análisis, cálculo y presentación de los resultados. Veamos el proceso. Análisis. El análisis del modelo ayuda a definir los grupos de estructura como la base de cálculo. EcoDesigner hace un análisis automático del modelo cuando realiza el cálculo por primera vez del proyecto. El análisis define el envoltorio del edificio y divide los elementos estructurales en diferentes categorías como son las cubiertas, pisos, muros exteriores del sótano y alturas, y al igual que las particiones internas. El menú de análisis del modelo terminado muestra el número de elementos del envoltorio e interior del edificio. La paleta flotante de revisión del modelo ayuda a los arquitectos a refinar y modificar el análisis automático realizado de manera fácil y sencilla. Los grupos de estructuras se muestran con diferentes colores en la planta y también en la ventana 3D, lo que facilita de manera importante el repaso del edificio. Hemos de tener en cuenta que la información que seguidamente será calculada solo se necesitará definir una vez antes de realizar la primera evaluación del proyecto. EcoDesigner automáticamente guardará los datos para su reuso en el futuro. En la página de ubicación y función de EcoDesigner se puede seleccionar la ubicación geográfica seleccionando una ciudad de la lista o introduciendo las coordenadas de latitud y longitud del solar. Los datos climatológicos correspondientes, temperatura de aire, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar, serán descargados automáticamente de la base de datos climatológica online. Aquí se puede establecer la dirección al norte, elegir la protección del viento que mejor describe la exposición del edificio y en la opción de alrededores elegir la condición que mejor se ajusta. En el diálogo de sombras de fachada se puede definir el grado de sombreado en cada fachada del edificio. También se puede seleccionar la complejidad de la planta del edificio. Cuanto más complejo sea el edificio en planta, más sombra propia se proyectará y menor será el efecto de exposición solar. Después de definir la actividad del edificio correspondiente a temperatura y el perfil de la ganancia de calor del edificio, gráficos de estos serán generados automáticamente. Se puede definir edificios de varias funciones indicando la función primaria y las adicionales según los ratios de áreas correspondientes que tengan. En el diálogo de estructuras, se introduce información con respecto a las características de los elementos principales del edificio que se dividen en 3 categorías: elementos del envoltorio, estructuras interiores y estructuras en subterráneos. Los elementos del envoltorio del edificio se encuentran listados con propiedades adicionales en relación a la evaluación energética. Tendremos en cuenta que las propiedades marcadas a la izquierda de la columna del valor U o R son generadas por los elementos del proyecto. Las propiedades a la derecha pueden ser modificadas como el valor U o R, la superficie o la infiltración. En la calculadora del valor U, las capas que conforman la estructura están listadas con sus respectivas propiedades. Cualquiera de estas puede editarse manualmente si es necesario. Para cada una de las capas seleccionadas, el calculador del valor U o el valor R en su caso calcula el coeficiente medio de transformación de calor, mostrado en la parte inferior derecha del panel. Dependiendo de la convención local, es posible que prefiera utilizar el valor R, el coeficiente de resistencia térmica, que representa lo inverso al valor U. En la evaluación energética, EcoDesigner utiliza un algoritmo dinámico muy preciso para evaluar la transmisión de calor del envoltorio del edificio durante todas las horas del año.
El resultado se puede observar en el informe de evaluación energética. En la paleta de asignación de propiedades térmicas se listan todos los tipos de tramas utilizadas en el proyecto con las correspondientes propiedades físicas de los mismos. Es aquí donde se puede editar cualquier valor, bien directamente o eligiendo valores definidos del catálogo de materiales. Cualquier cambio efectuado aquí se reflejará automáticamente en todos los elementos del proyecto que utilicen la trama editada. El catálogo de materiales es una base de datos muy extensa integrada en EcoDesigner que contiene información sobre los materiales en lo relevante a cálculos energéticos. Los materiales están agrupados en categorías principales con un detallado menú desplegable que facilita el acceso y selección. En el menú desplegable de la masa de almacén del calor interno, el listado describe masa de calor interno almacenado del edificio utilizando una de las tres opciones disponibles. Los datos de aislamiento subterráneo se necesitan para determinar las características de las corrientes lineales de los elementos que están en el subsuelo. En la ficha de aberturas del cuadro de diálogo de EcoDesigner aparecen listados los datos de todas las aberturas del edificio, por orientación y por tipo de abertura. Es importante apreciar que las aberturas no aparecen listadas una por una, por el contrario aparece un total de acuerdo con el tipo de abertura y la orientación. Por ejemplo, en la primera fila de nuestra imagen aparece listado el total de los datos de todas las ventanas de la orientación nordeste. Haga clic en la flecha del campo del dispositivo de sombreado para aplicar un dispositivo de sombreado con las propiedades físicas predefinidas a la entrada seleccionada. Se puede añadir característica térmica a las aberturas externas desde el catálogo interno, o se pueden introducir manualmente si desea introducir características específicas de un producto. En la ficha de sistemas de MEP y energía puede introducir la información pertinente de los sistemas MEP planificados para obtener un cálculo preciso. Aquí es donde se introducen los valores de temperatura para el agua caliente, se definen el tipo de enfriamiento, ventilación y el sistema de recuperación de energía, y también puede introducir características opcionales para la bomba de calor y paneles solares. La evaluación de emisiones de carbono del proyecto se evaluarán utilizando los precios locales de la energía utilizada. En el cuadro de diálogo de evaluación de emisiones de carbono puede definir las fuentes de la energía adquirida para calefacción y otros usos de energía. En este cuadro se introducen los precios de las energías adquiridas. Naturalmente los precios varían según el país y deben ser introducidos manualmente. En la parte inferior se puede observar la fuente de electricidad del listado. Calcular. Una vez todos los datos han sido definidos, EcoDesigner los guardará para su fácil reuso en el futuro. Haga clic en el botón Iniciar evaluación y EcoDesigner le lanzará el motor de cálculo BibCore para realizar el análisis dinámico de energía. Resultados. EcoDesigner calcula el consumo de energía del edificio durante un año y representa los resultados en el informe de evaluación del nivel de energía. Los valores clave muestran la información básica pertinente en el nombre del proyecto, ubicación y tipo de actividad. Los resultados resumidos del consumo de energía están disponibles como gráficos circulares y numéricos. El consumo de energía se calcula de acuerdo con el uso primario de energía. El valor de la media de transmisión de calor de todo el edificio también se identifica en el listado. El gráfico circular del consumo de energía muestra el porcentaje de distribución de las fuentes de energía utilizadas. Debajo de este se pueden ver dos de los valores más importantes, el total anual y las cantidades específicas de unidad de energía consumida. EcoDesigner calcula el índice de emisiones de carbono a fin de informar sobre las emisiones de dióxido de carbono derivadas del funcionamiento del edificio a lo largo de un año. El área de la selva tropical que absorbe esta cantidad de dióxido de carbono se incluye a modo de comparación. El gráfico de barras del balance energético mensual es una visualización gráfica de la cantidad de energía que emite el edificio
es la parte superior del gráfico, así como de la energía que suministra el edificio, la parte inferior del gráfico. El informe de la evaluación del nivel de energía se puede guardar en formato PDF en su ordenador. EcoDesigner de Graphisoft informa de manera interactiva y dinámica el rendimiento energético de un edificio en todas las etapas de su diseño, produciendo un formato gráfico de la evaluación de nivel de energía del mismo.